Gracias te damos, Padre amado, por tu amor y tu paciencia, tu bondad y tu misericordia. Te pido, soberano Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, redarguyendo nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiándonos a través de las Escrituras, que sea tu Espíritu Santo con poder y para tu gloria, mi Dios, sanando nuestras heridas, nuestros corazones, guiándonos a ti. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, dándonos espíritu de obediencia, que seamos obedientes a tu palabra. En nombre poderoso de Cristo Jesús, que todo sea para tu gloria, mi Dios. Amén. Venimos estudiando. Aquí estudiamos sistemáticamente, vamos estudiando la palabra y todos los domingos hacemos un estudio que va engranado en una secuencia sistemáticamente a lo que es la palabra del Señor. Y venimos orando, venimos tratando de lo que es la voluntad del Padre, de la soberanía del Señor, lo que más le agrada a Dios, de esa oración modelo que nos dio Jesucristo cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Veíamos en la oración modelo que la estamos estudiando, venimos de ahí mismo, de que Jesucristo le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas mi Señor. Que toda la gloria es para ti, mi Dios. Tú eres el Padre de la gloria. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, mi Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Fue parte de los dos estudios pasados, la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad del Padre para mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Padre que es irrefutablemente que se cumple y la que debemos nosotros ser obedientes a cumplirla en nuestras vidas? El pan nuestro de cada día, danos hoy. También repasamos un poco de eso, profundizamos un poco al ras, como digamos, de el pan nuestro de cada día, danos hoy, espiritualmente hablando su palabra. Padre, cada vez que yo vaya a tu palabra, que ese pan de vida sea entrando en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Dame literalmente, Madre, eh, tu pan cada día y físicamente hablando, naturalmente hablando, la providencia para nuestros hogares. Provee, mi Dios, que con mi trabajo, mi sudor, pueda lograr adquirir, pueda cumplir mi rol en este caso como hombre, como padre de familia, poder sustentar a mi familia. Padre, ayúdame a ganarme ese pan de cada día. Y hoy estamos en continuación a ese estudio que venimos haciendo de la oración modelo, entramos a la frase y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como te decía, ahí hacemos un estudio sistemático, venimos un llamado, siempre hacemos aquí desde este púlpito, de esta casa de oración estudio bíblico, un llamado a la doctrina. La verdad bíblica es una sola y en ella hay doctrinas y enseñanzas y todas se engranan y se enlazan en perfecta armonía sin forzarla. Cuando una de esas doctrinas falla, todo lo demás se viene abajo. Cuando una persona crece sin doctrina, en algún momento esa falla en la doctrina lo lleva a un revolcadero como tamo que arrebata el viento, porque no está sólido en la verdadera palabra de Dios. Conversaba con José Rafael y María Ángela, que les encargaba encarecidamente, como decía en primera y segunda de Timoteo y en Tito, que nos llama a recordar lo que está aquí, que no tenemos que inventar nada nuevo, que las invenciones que a veces vemos en los púlpitos causan grave daño al pueblo de Dios y unos desenlaces fatales que hemos visto. Entonces la doctrina es fundamental en la vida del creyente y es una base sólida para una iglesia. Entonces, en continuación a lo que venimos viendo, entramos a esto se va a hacer en dos estudios. Hay algunos estudios, por lo menos la soberanía de Dios la hicimos en 5 estudios, 5 o 6 estudios consecutivos. 4, gracias por la rectificación, el hombre está pendiente. Gracias, Elías. 4 estudios seguidos y hoy vamos a entrar a lo que es esta parte del perdón de esta frase de la oración modelo, posiblemente la hagamos mínimo en 2 estudios. Hoy vamos a hacer el primero, perdón. Esto es de la oración modelo, vamos a entrar en el perdón. El perdón. Perdona nuestros pecados, dice
Lucas 11:4. Perdona nuestros pecados porque así también nosotros perdonamos a nuestros pecadores, a los que nos deben. El pecado es una deuda que tenemos con el Señor. Bien dice Romanos 5:1 que paz estamos para con Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Había una deuda, había una guerra, había una enemistad, se había roto una relación por el pecado, por la falla, por la falta. Vino Cristo Jesús a rectificar, a dañar, a sanar lo que se había roto, lo que nosotros habíamos roto ahora con Dios. Vino Cristo, Dios Padre ofrece a Cristo Jesús para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y mediante él restaurar, palabra muy importante que tenemos que tener presente, restaurar lo que es esa relación con el Padre. Tradicionalmente se nos ha enseñado, y aquí la importancia de la doctrina, tradicionalmente, por tradición, más no por razones bíblicas, se nos ha enseñado que el cristiano, que nosotros los cristianos, tenemos que perdonar sí o sí a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que nos agreden física, mental, psicológicamente hablando o emocionalmente hablando. Que eso tiene que ser automático y unilateral. Esa es una tradición que se ha incrustado en la iglesia y va a ser escandaloso. Sé que me van como en otras ocasiones que he dicho cosas en contra de la tradición, más no a la base bíblica. Se nos ha enseñado, se nos ha mal enseñado de que el cristiano evangélico tiene que perdonar unilateralmente, automáticamente. Tenemos que perdonar a aquella persona que nos hace daño. No hay una base bíblica sólida para eso. Es un error que se viene cometiendo y vuelvo e insisto a lo que decía al principio. Cuando la doctrina no es la doctrina bíblica, el error doctrinal lleva a unas graves consecuencias que causan daño en el creyente, en la familia del creyente, en la iglesia y en lo que es en la relación de la comunidad del Señor. Repito, se nos ha mal enseñado por tradición que el cristiano evangélico tiene que perdonar automáticamente y unilateralmente a las personas que nos hacen daño. No hay una base bíblica para eso. Veremos los comentarios y me van a escribir como ha pasado otras veces. Texto que se agarran las personas para eso. Vamos a profundizar desde dónde se viene utilizando eso. Pero porque Jesucristo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era en ese momento. Esas personas no sabían que estaban crucificando al unigénito Hijo de Dios que venía a salvar al mundo. No podemos agarrar y hacer una doctrina de un versículo bíblico sacándolo de su contexto y usándolo como para pretexto justificarlo y justificar los desastres que vemos que hacen hoy en día en las iglesias. Lo que sí estamos llamados a hacer es a no tener en nuestro corazón rencor. Vamos a tratar de hoy, por eso digo que esto será mínimo en 2 estudios. No estamos llamados a tener rencor en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados así como nosotros, porque así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice la frase que estamos estudiando hoy de esa oración modelo que venimos estudiando hace 3 clases. Lo que sí estamos llamados es a tener un espíritu de perdón. Nosotros, en nuestro corazón, no podemos albergar rencor, ira y rabia. O sea que prácticamente estamos hablando de hoy aquí en España aprendí mucho la palabra preconcedido. Tienes un crédito preconcedido, hasta que digas que sí. Tienes una cosa preconcedida, hasta que digas que sí. Hasta que manifiestes tu interés en quererlo. Preconcedido. Cuando la Biblia nos llama, tenemos que tener un espíritu de perdón, o mejor dicho, para que haya un perdón en una relación que está rota, poníamos el ejemplo de Dios con nosotros, una relación que se rompió por la desobediencia, por el pecado, porque decidimos levantar nuestro corazón orgulloso y romper esa relación con Dios siendo desobediente. Tenemos que nosotros arrepentirnos de lo que hicimos. El llamado de Jesucristo es arrepiéntanse y pidan perdón y serán perdonados. Ese sí es el modelo bíblico al perdón de nosotros como comunidad. Familiarmente hablando, en el matrimonio, con los amigos, en las amistades, en el trabajo, en absolutamente todo.
Ese modelo que tenemos vertical del Padre con nosotros, tenemos que desarrollarlo horizontalmente. Repito, hay quienes esto será un escándalo porque eso no es lo que me han enseñado toda la vida, pero posiblemente lo que nos enseñaron toda la vida está en base a un error. Y lo que hacemos en base al error en algún momento pasa factura. Y es lo que venimos viendo, que en el mundo, dentro del universo cristiano evangélico, hay grandísimas fallas. ¿Por qué? Porque entonces vemos que en un matrimonio una mujer está siendo golpeada. No, el amor lo aguanta todo, hermana, quédese ahí y aguante. Eso es antibíblico. No, el amor todo lo soporta y todo lo perdona. Sí, cuando hay arrepentimiento. Mientras no haya un arrepentimiento, el perdón es de mentira. No porque yo no haya perdonado de corazón, sino que ese arrepentimiento de la otra persona hacia conmigo es una mentira y una farsa. Por eso vemos que a veces hay personas que a nosotros, amigos, familiares, hermanos en Cristo, nos vienen 2 o hasta a veces 3 veces a pedirnos perdón por una misma situación. ¿Por qué? Porque hay remordimiento en su corazón y a lo mejor la primera vez que vino a pedir perdón fue coaccionado. Usted tiene que ir a pedir perdón porque la Biblia dice que tiene que pedir perdón. Entonces, un perdón obligado. Tengo a pedir perdón porque mi pastor me lo está exigiendo, pero no hay un arrepentimiento en el corazón. Nosotros de este lado tenemos, o la persona A y la persona B. La persona A tiene un espíritu de preconceder, tiene preconcedido ese perdón, pero la persona B muchas veces viene hacia la persona A sin un arrepentimiento de verdad. Y viene coaccionado por un pastor, o por una mamá, o por un papá, o por una situación, llámese como se llame. Usted tiene que ir a pedir perdón. Y entonces la persona B viene a la persona A pedir perdón. Mira, estoy aquí, bueno, estoy obligado porque la Biblia dice que tengo que pedir perdón. Pero no hay arrepentimiento. La persona A concede el perdón porque el arrepentimiento real lo ve Dios en nuestros corazones, pero con el tiempo esta persona me ha pasado, he sido mucho la persona B y he sido mucho la persona A, pero me ha pasado a mí como persona B, que he ido con el pasar del tiempo a la persona que he ofendido, que le he hecho daño, la he llamado y personalmente se lo he dicho, mira, quiero pedirte perdón una vez más por esto. Y me han dicho como persona B, no pasa nada, no pasa nada. Siento en mi corazón que esta vez estoy arrepentido por lo que te hice. Si no hay un arrepentimiento genuino, ese remordimiento de conciencia lo vas a tener ahí. Hay personas y ese remordimiento de conciencia lleva consigo angustia, depresión, sentido de culpa, y sentido de culpa en el mal sentido, porque somos culpables de lo que hicimos. Pero nos atormenta el acusador, el enemigo. Tú hiciste. Eso nos lleva a ansiedad, depresión. Y causa daño en una iglesia, en una relación de un hermano con Cristo, en un matrimonio, en una relación familiar de hermanos, de padres con hijos y entre hermanos, si no hay un arrepentimiento. El cristiano debe estar dispuesto a perdonar, pero es falsa esa tesis que durante años se ha venido viendo de que es un perdón automático. Sí. Y aquí es donde choca la autoayuda con la psicología que dice, perdona a tus antepasados. ¿De qué lo tienes que perdonar si son antepasados? Aquí es donde choca la psicología, donde te dice, no, bueno, no es culpa tuya. Se hizo porque la situación te llevó. No, somos culpables. Hemos sido mucho, yo, siempre que me paro aquí digo, lo que yo hablo aquí me redarguye mi corazón primeramente. Y venimos haciendo el estudio sistemático, no es porque me lo invento durante la semana. He sido mucho la persona B. La persona B que causa el daño. Yo he sido muchísimo la persona B que ha causado el daño. Pero también he sido la persona A, el que recibe el daño. Muchas veces queremos quedarnos pegados aquí. Pensamos que solamente recibimos el daño. Pero no pensamos nunca en el daño que hemos causado.
y queremos que la persona venga solamente a pedirme perdón. Porque en ese momento es que lo perdono. Pero bíblicamente tenemos que tener un perdón preconcedido, sin rencor en nuestro corazón. Repito, el cristiano debe tener un corazón con el espíritu, con el anhelo, con las ganas de ser perdonador, porque nosotros nos perdonamos. Abiertos al perdón, pero hay una ecuación que no podemos saltarnos. ¿Qué pasa si la persona nunca me pide perdón? Esto lo he hablado mucho en otros sitios. ¿Qué pasa si la persona nunca me pide perdón? Bueno, hay una relación de años que la persona nunca me pidió perdón. Hubo una persona que me robó $100, 100 euros, 100 bolívares y nunca me pidió perdón. Y yo sé que me robó. Hubo una persona que me ofendió en público y me hizo sentir un miserable en público. ¿Qué pasa si esa persona nunca nos pide perdón? ¿Qué pasa si ese familiar tuyo que abusó de ti nunca te pide perdón? Abuso físico, mental, sexual y como lo llamen. ¿Qué pasa con la persona que abusó de tu confianza y tú le habías llegado a un acuerdo con esa persona y abusó de tu buena fe y te estafó? ¿Qué pasa si nunca nos piden perdón? Ese padre que nos abandonó cuando éramos pequeños, que teniendo mucho dinero me dejó pasando hambre. ¿Qué pasa si ese padre, si nuestro papá de sangre, biológicamente, nunca nos pide perdón? O nuestra madre. Hay madres que han regalado a sus hijos, que los entregan, los paran en el hospital y los entregan que nunca ni jamás lo vieron. ¿Qué pasa si esa madre nunca le pide perdón a ese hijo y ese hijo sabe que fue regalado? Lo que decíamos al principio. Ya cuando somos cristianos evangélicos, que sabemos la verdad, tenemos que tener en nuestro corazón un perdón preconcedido y no guardar rencor a esa persona. Si Dios permite en su soberanía, si Dios permite por su soberana voluntad, justa, agradable y perfecta, que la situación se dé y llegó esa persona y te pidió perdón. No disculpa, disculpa si tú le pisas el pie. Perdón. Tomás, te pido perdón por lo que te hice. Si eso se presenta, ya hay un perdón preconcedido. Elías, te pido perdón por lo que te hice. Antes de llegar a esa conversación, porque muchas veces nuestro corazón altivo dice, el día que venga hincado lo perdono. Ahí hay odio, altivez, orgullo y un corazón duro. Ahí no hay un corazón de un perdón preconcedido. Y muchas veces decimos, yo soy así porque a mí me pasó esto. Es nuestra decisión. Vuelvo, ahí es donde choca la psicología con la verdad bíblica. Tú eres culpable de tus actos. Tú no eres así porque a ti te hicieron. Tú asumiste la postura de ponerte una coraza y de ser agresivo porque tú lo decidiste. ¿Qué pasa si esa persona que nos hizo daño, ese primo que abusó de nosotros cuando éramos jóvenes, esa persona, esa profesora que abusó de mí cuando estaban en el colegio? Pasan casos desastrosos. No tenemos que albergar, no tenemos que guardar rencor en nuestro corazón. Te liberas del odio. Hay un perdón preconcebido. Hay relaciones que se rompen y nunca se restauran. Hay matrimonios que se rompen y nunca se restauran. Relaciones familiares de hermanos de sangre y de hermanos en Cristo ni hablar. Porque y cuando se dice que son cristianos evangélicos es mentira porque no hay aquella humildad de pedir perdón y reconocer el daño que se hizo. Desde un púlpito, desde un ministerio, desde una falsa enseñanza o desde tu altivez de tu corazón en la calle, no necesariamente dentro de la iglesia. ¿Cuál es el modelo de perdón? Corramos aquí. ¿Cuál es el modelo de perdón? Bíblicamente, al contrario de esta idea tradicional que venimos viendo, que venimos padeciendo, porque padecemos eso. No, hermano, aguante porque usted es cristiano y el amor todo lo puede.
¿Hasta qué punto eso es verdad? Bíblicamente es mentira. Mateo 18. ¿Dónde está Mateo? Mateo 18 nos tiene una historia, Jesucristo, mejor dicho. En Mateo 18 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a, y pone una comparación, a un rey que quiso hacer cuentas. Vea que estamos llamados a hacer cuentas. Y vamos a sentarnos, a conversar. Hay una deuda. Tú pecaste contra mí. Estamos llamados a hacer cuentas. Dios nos sienta. Tú eres un pecador. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda. Entonces este siervo, postrado, hablamos en la clase de la adoración, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, un corazón misericordioso, le soltó y le perdonó la deuda. Está bien, tú me debes. Reconociste que me debías, te libro de deuda. Le soltó y le perdonó todo. Pero saliendo aquel, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le hogaba diciendo, págame lo que me debe. En nuestro caso sería, tú me has hecho, tú me has hecho, tú me hiciste. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso y se fue y le echó a la cárcel. Viendo los demás, se entristecieron muchísimo y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces su señor, llamándole, le dijo, siervo malvado. ¿Se acuerdan las figuritas? El A y el B. Siervo malvado. Toda aquella deuda yo te perdoné. Dios con nosotros. Vamos a decir que somos el A. Toda aquella deuda yo te la perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer con la persona B, tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo último que le debía. Versículo 35. Jesucristo sella historia con esto. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Un corazón. Hablamos en una clase que nuestro corazón era duro como una piedra y que Dios Padre interviene en nosotros y nos cambia ese corazón duro por una piedra por uno de una carne. Ya somos renacidos y Él deposita su Espíritu Santo dentro de nosotros cuando ya somos salvos. Entonces ya no deberíamos tener un corazón duro, sino que albergamos en nuestro corazón el espíritu del perdón y deberíamos tener en nuestro corazón ese preconcedido, ese perdón, sin aguardar aquella dureza, aquella rabia, aquel resentimiento, porque entonces no es perdón real. Isaías 1:18. Estamos viendo el modelo de perdón bíblico. Dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Otra vez el llamado es a estar a cuenta. Hay una relación que se rompe. Hay una relación que se rompe. Hay una deuda que pagar, Elías. Hay una deuda que pagar. Y hasta que no estemos a cuenta no vamos a estar cero, libre de deuda. Hay una deuda. Repito, el modelo vertical es que Dios provee a Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz dice, tetelestai. Consumado es, ya está paga. La deuda que tenemos con Dios. Y ese mismo espíritu debe estar en nosotros. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A lo mejor yo para mí es insignificante que yo le diga, tú sí eres tonto a alguien. Pero esa persona, ese peso de esa palabra lo machacaron, lo destrozaron y lo trituraron delante de personas. Nosotros tenemos que en ese contexto ver que le hicimos un daño y estamos poniendo algo tonto a una persona. Te hice daño, te pido perdón. Debe haber arrepentimiento en ese perdón que manifestamos, que estamos pidiendo. Lucas, modelo de perdón. Lucas, ¿dónde estamos? Así está escrito. Esto es Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí estamos hablando de que tenemos un corazón nuevo dentro de nuestro pecho y un Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Jesucristo nos quitó el velo y que entendemos, deberíamos comprender las escrituras y deberíamos ser obedientes a Dios en lo que nos dicen las escrituras. Y Samuel 1, 15, 22 dice que más se agrada a Dios en nuestra obediencia que en cualquier cosa. Entonces Jesucristo dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Punto directo de conexión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Arrepentimiento y perdón de los pecados. También dice en Mateo 4:17, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Debemos imitar a Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin arrepentimiento ni perdón de pecado. El Evangelio se basa, y muchas veces odiamos esta palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento, Elías? Tú hiciste una clase de eso, creo. Arrepentimiento. Pensamos diferente a lo que hacíamos. Ya vemos la cosa de otro punto de vista. Reconsideramos eso que hacíamos. Pero en resumidas cuentas es el cambio de sentido. Ejemplo, Dios estaba aquí y el ser humano iba caminando para allá. Nos arrepentimos es hacer esto. Cambio de dirección. Teníamos una dirección y ahora cambiamos de dirección completamente. Y nos devolvemos a Dios. Ese es el arrepentimiento. Por ejemplo, decides hacer una pizza de mercado. Dice, no hace falta, puedes no hacer una pizza de repaso. Pero dice, quiero hacer pizza de repaso, entonces cada vez siente, o sea, como que ya no quieres y te lo. Eso, porque cambiaste la disposición de lo que tenías pensado hacer o de lo que venías haciendo. Hay un cambio de parecer, y no, más allá de mentalmente, más allá de psicológicamente, más allá de cognitivamente, más allá de saberlo en nuestra mente, es en nuestro corazón. Hay un arrepentimiento, un cambio de disposición, tanto mental como en nuestro corazón, espiritualmente hablando específicamente. Nos arrepentimos, cambiamos de parecer. Cuando alguien peca, cuando pecamos contra Dios, yo me arrepiento. La Biblia dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, yo me arrepiento porque yo le robé a mi padre 5 bolívares, 5 euros, 5 dólares. Yo me arrepiento porque ofendí a mi mamá. Yo me arrepiento porque ofendí a mi hermano. Yo me arrepiento porque hice esto y esto y confesamos a Dios. Y nos arrepentimos. Arrepentimiento es que un esposo que maltrató a su esposa le pide perdón, pero tiene que arrepentirse de lo que hizo. Y arrepentirse no es solamente decir, te pido perdón.
No lo vuelvo a hacer, cambio lo que venía haciendo. Dejar de hacer eso. Yo venía maltratando a una persona emocionalmente todos los días, machocándola, diciéndole algo, y tú eres esto, y tú. Me arrepiento. Mira, Elías, te pido perdón, me arrepiento. Y el arrepentimiento es dejar de hacer eso. Eso que hacíamos, ya no lo hacemos. Esa conducta que teníamos, ya no la tenemos. Arrepiento es como un sinónimo de Vale, cuando la tengas me dice, esa conducta que teníamos, la soltamos. No seguimos haciendo eso. Ese es el arrepentimiento. Por eso es que esta palabra es tan importante cuando pedimos perdón. Porque el modelo que tenemos con Dios y bíblicamente hablando, el evangelio, el único evangelio que hay, el verdadero, el de verdad, arrepentidos. Nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Dime. Arrepentimiento es un sinónimo de tristeza, de haberlo hecho. No específicamente, porque... No, porque mira... Porque te sientes triste de haberlo hecho. Arrepentimiento de haberlo hecho. No, hijo, porque mira, la tristeza puede ser esto. Está muy bueno la pregunta que estás poniendo sobre la mesa en la conversación que estamos teniendo. Porque mira, le hago esto a tu piano. A ti no te gusta. Yo, Elías, te digo, Elías, siento tristeza por haberle hecho eso a tu piano. No, porque llego y hago... Elías, te pido perdón por haberle hecho eso a tu piano. Te pido perdón por haberle hecho a tu piano. Te pido perdón por haberle... No me estoy arrepintiendo, no estoy dejando de hacerlo. ¿Entiendes la diferencia? El arrepentimiento es decir, Elías, me arrepiento, me siento en tristeza en mi corazón por haberle hecho a tu piano y me arrepiento, lo dejo, no lo hago más. Arrepentido. Ya esa disposición que había en mi mente de hacerle eso a tu piano, ya no lo tengo en mi mente ni en mi corazón. ¿Notas la diferencia? No. Ya no. Tienes en tu mente que lo hacías, pero no tienes que hacerlo más. Sí, pero tu cabeza quiere que lo hagas otra vez. Entonces es lo mismo que tristeza por haberlo hecho. No, ya ahí estamos entrando en otro ámbito que en tu cabeza quisieras hacerlo una vez más. Ahí viene la tentación. Yo, ¿será que se lo hago o no se lo hago? Yo sé que a él le molesta. Yo sé que si se lo hago él se va a molestar. Bueno, pero después vuelvo a pedir perdón otra vez. Entonces realmente no estoy arrepentido. Porque sigo haciendo lo mismo. Y me dejo seducir por el pecado. Eso vale igual en el adulterio de la familia, del matrimonio. Eso vale igual a las ofensas dentro de la familia, entre los hermanos en Cristo. Eso va igual desde un púlpito de un pastor que enseña algo que no es. Es exactamente igual. Hasta que no reconozcas que estás haciendo algo mal, que estás pecando y estás cometiendo un error y estás ofendiendo a Dios con lo que estás haciendo principalmente, tienes que arrepentirte porque seguirás haciendo lo mismo. Hay casos en que el perdón no es real. ¿Por qué? Porque no pedimos siendo la figurita A. Siendo la figurita A y la figurita B, hay casos que el perdón no es de verdad. ¿Por qué hay casos que el perdón no es real? Porque la persona cuando te pide perdón no lo está haciendo de verdad. Entonces la relación... Dime. Por ejemplo, cuando te dicen perdón. Y lo sigues haciendo. Estás pidiendo perdón, lo que decíamos al principio, por obligación. Más no te estás arrepintiendo. El perdón de verdad. Perdón por haberlo hecho, no por obligación. Hay un arrepentimiento. Pero entonces, con esta cara,
Perdón por haberlo hecho, no lo volveré a No hay arrepentimiento, estás haciéndolo automático, autómata, por obediencia solamente a que tu pastor te lo está diciendo, que tu papá te lo está diciendo, que tu mamá te lo está diciendo, que un tío te lo está diciendo, más no de verdad lo sientes en tu corazón. Y el perdón muchas veces no es real. En una relación, bíblicamente, es una relación íntima con el Señor. Nuestra relación con Dios estaba rota, porque lo pecamos contra Él. Estábamos destituidos de su gloria. Viene Cristo Jesús y restablece esa relación. En una relación, muchas veces el perdón es falso, es de mentira. Porque la persona que hizo daño viene solamente cumpliendo de boca. El ejemplo que ponía Elías, de boca. La persona que recibió el daño perdona, porque lo está viendo ahí, te perdono. Pero no hay una restauración de la relación. No hay una verdadera restauración. No hay una verdadera restauración de la relación y por eso es que vemos a veces dentro de la iglesia personas que dicen no me siento perdonado con Dios. No nos sentimos muchas veces hablando de la relación principal, vertical con Dios, porque le vamos con mentiras a Dios. Muchas veces pensamos que nos estamos arrepintiendo, pero nos estamos justificando. Bueno, Dios, tú sabes que yo fui infiel porque, bueno, la situación me llevó, yo me sentía solo, andaba en la calle y bueno, Dios, mi esposa me maltrataba y yo me sentía solo en la casa y no, eso no es arrepentimiento, eso es justificación. No nos estamos arrepintiendo. Arrepintiendo es, sí, Dios, yo fui infiel, soy culpable. Te pido perdón, me arrepiento y entramos en el arrepentimiento. No lo hago más. Es mi responsabilidad. O también el ejemplo de la voz, si es verdadero o falso, el ejemplo también de la cara. Sí, pero espiritualmente hablando, Elías, está en el corazón, porque yo la cara te la veo y puede ser que una persona pida perdón de verdad y no estamos viendo su corazón, eso lo ve Dios, pero en la relación personal, con un tío, con una mamá, con tu hermana, con el vecino, con un hermano en Cristo, se va a notar de que no fue sincero. Nos justificamos, esto es especialista el hombre. Dios les dijo, ¿dónde está aquí? Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le hizo la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? O sea, cometiste el pecado, me desobedeciste. Y el hombre que respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nos estamos justificando nuestro mal proceder. Si vas entendiendo. Nos justificamos. ¿Te cepillaste, Elías? No, lo que pasa es que eso es justificarse, eso no es reconocer lo que estás haciendo. No hay arrepentimiento, no hay responsabilidad. Yo soy responsable de lo que hice. Sí, Dios, yo te fallé. Y prácticamente le echamos la culpa a Dios. Porque la mujer que tú me diste, o sea, es culpa tuya. Yo estaba solo y tú me diste a una mujer y es culpa tuya porque al fin y al cabo ella fue la que me dio y yo comí. Y así se va. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. No, nosotros comemos, nosotros hacemos pecado, nosotros comemos del fruto prohibido. Y el fruto prohibido es todo lo que está en contra de la ley de Dios. Dos clases atrás, la voluntad preceptiva de Dios para nuestras vidas, los mandamientos, la ley de Dios. No matarás, no adulterarás, no engañarás, no dirás mentiras, honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Soy tu único Dios. Arrancando por ahí. Entonces, el arrepentirse, insisto con el tema de los temas de autoayuda y de psicología. Todos tienen la culpa menos el culpable. La situación me llevó, yo cuando niño esto, el otro hizo aquello. Bueno, yo no quería, pero, y entra el pero. No es culpa mía, lo hice porque la corriente me llevó. La responsabilidad es nuestra.
Somos culpables. Y hasta que no asumamos la culpa, es como con Dios. Mientras que no asumamos la culpa frontal a lo que hicimos, esa estafa que yo le hice a mi hermana, mi hermana Ericarín, sí, ella me dijo que eran 5, yo le dije que eran 10, y bueno, Ericarín, sí. Pero la responsabilidad es tuya. Tienes que asumir la culpa. Tenemos que asumir la culpa para que haya una verdadera restauración. El evangelio es arrepentido. Confiesa tu pecado. Asume la culpa y tus pecados serán perdonados. Sí, fallé, soy culpable, te pido perdón. Dijimos que esto iba a ser en 2 clases. Vamos a poner esta. Conozco de una persona, mire, conozco de un hombre que su mamá lo regaló cuando lo parió en el hospital. Ni le vio la cara. Nunca atendió de esa persona. Cuando ese hombre en su adultez conoce a su verdadera madre, la mamá no asumió nunca, hoy en día, 2 de noviembre del año 2025, no asumió la culpa y no va a asumir la culpa nunca. Porque asumir la culpa es decir, sí, hijo, yo te regalé, la culpa es mía. Se excusa a esa señora que regaló a ese señor en que, bueno, es que yo no tenía, es que yo era una mujer sola, es que no sabía, era muy joven. No hay arrepentimiento, sino que hay una justificación del acto. Es como cuando somos infieles en el matrimonio. Es como cuando nos robamos algo. No, es que robé porque tenía hambre. Eso es una grandísima mentira. Salga y busque trabajo. Culpa, arrepentimiento, remisión. Esta es una palabra que odiamos de verdad cuando tenemos la culpa. Evitamos de todo aquí. Restitución. Porque lo que hicimos, esto lo vamos a desarrollar el domingo que viene. Tenemos la culpa, somos culpables, asumimos la culpa. Nos arrepentimos, de verdad. Me arrepiento, dejamos la conducta. Remisión, ese pecado que tú me hiciste lo agarramos, lo envolvemos y lo tiramos lejos. Ya no cuenta. Restitución. ¿Cómo restituimos algo que es intangible? Porque yo le puedo decir a Tomás, mira, yo te robé un rotulador. Te pido perdón, la culpa es mía. Te robé el rotulador. Me arrepiento, no te vuelvo a robar más, eso no lo hago más nunca. Remisión, él dice, bueno, ese pecado ya no lo vamos a contar. Restitución, y te quiero retribuir el roto que te robé. Restitución. Pero ¿cómo restituimos algo que no es tangible? O sea, que no lo podemos tocar, no es algo económico, no es un carro, no es un piano, no es un rotulador, no es una ropa, no es dinero. Porque si nos robamos 10, restituimos 10. Y más, y te lo pago el doble, porque quiero de verdad restaurar. O sea, quiero de verdad reparar el daño que hice. ¿Cómo restituimos una infidelidad? ¿Cómo restituimos la culpa, el arrepentimiento y la remisión de ese pecado de esa madre que abandonó a su hijo, lo regaló y dijo no quiero verlo nunca? ¿Cómo restituye esa madre eso que no es tangible? Una madre que nunca crió a sus hijos, un papá que nunca vio por sus hijos. ¿Cómo restituye eso? Restauración. Esta es parte de una fórmula que vamos a desarrollar la semana que viene. Sé de una persona que su papá maltrataba a su mamá mucho y llegó a maltratarlo mucho a él también y a su familia, físicamente, psicológicamente, mentalmente.
¿Cómo se restituye una bofetada? O sea, ¿cómo restituyo eso? Una paliza que le diste a alguien. ¿Cómo restituyes esa situación? ¿Cómo hacemos? Insisto, si me robé el borrador, lo restituyo, lo pago. El borrador con rotuladores, porque quiero ser generoso. Reconocí mi pecado. Pero lo intangible, el daño que se le hizo a una persona, sé de una familia, de un hermano de esa familia robaba a las hermanas. Se robaba los bienes de las hermanas, siempre en las cuentas presentaba cuentas mal. Más allá de la restauración económica, ¿cómo restauro yo moralmente a mi familia? Que eso es intangible. Por eso es que, como decía al principio, el modelo que tradicionalmente se nos presenta en la iglesia, lamentablemente, y por eso es que el cristiano evangélico lo toman como tonto. Y vi una cuestión en Instagram hace poco. Lo mejor que el hombre puede hacer es buscarse una mujer evangélica porque tú le pides perdón y ya, y le echa la culpa al diablo. Y se hace muchísimo daño cuando la doctrina es mala. Y no hay doctrina en una iglesia. El modelo de perdón que se nos ha enseñado tradicionalmente en la iglesia está mal. Bíblicamente no existe. El modelo de perdón que bíblicamente sí existe es este que te digo. Lo que hemos venido empezando a desarrollar hoy. ¿Qué sí tenemos que hacer nosotros? Ya que hemos visto que Dios no perdona sin un arrepentimiento, sin una confesión de pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si vivimos por el perdón de Dios, esa frase, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras deudas, porque así nosotros vamos a perdonar a quienes pecan contra nosotros, a quienes nos han ofendido, a nuestros deudores. Esa frase nosotros nos debe tener, ¿no? Es de suma importancia para nosotros que decimos que creemos en Dios y que decimos que Cristo Jesús es nuestro Señor y el Señor de mi vida, porque esa frase de la oración modelo la dijo fue Él, directamente para nosotros. Si vivimos por ese perdón de Dios, nuestro corazón debe estar manifiesto ese perdón, espíritu de perdón, espíritu de arrepentimiento, de pedir perdón, pero de perdonar también. Culpa, arrepentimiento, remisión, restitución y restauración. Le pedimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que hagan la obra de la restauración en nuestros corazones, que sane nuestras heridas, que su Espíritu Santo nos dé de verdad la guía necesaria, no solamente para entender esto, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amado Padre Celestial Dios, te damos las gracias por este día. Gracias por tu paciencia, mi Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre amado, por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para perdonarme, para darme paz. Como dice Romanos 5:1, justificados estamos con Dios y hay paz entre Dios y nosotros. Hay una restauración mediante Cristo Jesús. Mi Señor, ayúdanos, Padre, mediante tu Espíritu Santo y que sea para tu gloria, a tener un corazón sano, Padre. Agradecido, mío. Sin resentimiento, sin odio. Que tengamos un espíritu perdonador, con el modelo bíblico que tú has establecido. Que ese modelo de perdón que hay entre tú y nosotros sea manifiesto en nuestras vidas, con nuestros hermanos, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en la iglesia mismo.
Manifiéstate en nuestras vidas, Padre. Que tu palabra sea la que nos encamine, mi Señor. Y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza de seguir firme en tu palabra y ser obediente a lo que tú nos mandas. Te pedimos, poderoso, justo y santo Dios, que esta semana, Padre, que esta semana tu Espíritu Santo nos mueva a misericordia, Padre. Que nos ayude a sanar las heridas en nuestros corazones, míos. A restaurar nuestras familias, nuestros hogares, esas amistades, mi Señor. Te pido, soberano Rey eterno, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestra conciencia, nuestro corazón a lo largo de esta semana, con un corazón restaurado, con un corazón sano, Padre, de las heridas que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Que seamos esa persona A, que cuando fuimos la persona B, nos arrepintamos de verdad. Que si viene de ti, mi Señor, pedir perdón, que si viene de ti, Padre, hacer esa llamada, hacer ese mensaje, de pedir perdón, de arrepentirse, de restaurar, Padre, de rectificar, de restituir, de reponer eso, que lo hagamos, mi Señor. Haz la obra comenzando en nuestro corazón, en lo íntimo. Restaura familia, amistades, iglesias, mío. Pido, poderoso Rey eterno, que seas tú que reine, que rija, que reine y more en este lugar. Y entornado tú, Padre amado, en nuestros corazones, en este sitio, y nuestra vida y nuestra familia entera. En nombre de Cristo Jesús, poderoso Rey eterno. Amén.